Hola, Carey, bienvenido a Cómics Hechos en Guate. Gracias por tomarte el tiempo de participar. Y pues, primero que nada, contanos un poquito de ti, quién es Carey y presentarnos tu cómic Kazuhiko. Excelente, Robert. Mucho gusto nuevamente coincidir ahora en este espacio virtual. Ya creo que cada uno estamos en un diferente escenario, pero podemos coincidir de esta forma y me da un tremendo gusto. Te felicito por tu iniciativa. Siempre fuiste pionero porque de las primeras líneas que se dieron en Guate, pues ahí están plasmadas por la mano de Flores Gochaeta. Me da mucho gusto también ser tu amigo desde ese entonces. Cuando yo converso con personas sobre el cómic o el manga en Guate, siempre está tu nombre porque pues fuiste de los primeros. Felicitaciones y ahorita nuevamente de los primeros en darle voz a todos los que estamos tratando de formar un movimiento gráfico. Y qué bueno, manos, nuevamente. Y por ser el primer invitado, pues me siento muy honrado, muy halagado y gracias. Entonces, para los que no me conozcan, yo soy Karei, soy el creador del manga Kazuhiko. Kazuhiko es un manga que se dio, empezó realmente la idea como tal alrededor del año 2002. Afortunadamente, yo siempre hice dibujos y desde pequeño estaba siempre, que encontraba un espacio donde llenar, manchar y siempre estaba ahí dibujando, pero mi papá siempre me dijo, me iba a ponerle fecha a tus dibujos. Bueno, le hice caso y recuerdo bien el primer boceto de Kazuhiko que le puse que vale ahí 2002. Eso fue lo único que le puse. ¿Va? Entonces fue más o menos por ahí. Siempre me gustaron las historias y a partir de que siempre me puse a pensar, y eso siempre le digo a mis hijas, ¿verdad? Porque a ellas también les gusta mucho el arte y el manga. Entonces yo les digo, bueno, si una historia tiene un buen final, es una historia que hay que contar. Entonces tenía eso yo muy presente desde el inicio y tenía, como decir, lo primero que se me ocurrió más que todo era como la conclusión de la historia. Y así empecé a formar mis personajes, a decir, bueno, ¿cómo van a llegar a esta situación? Entonces empecé de esta manera. Alrededor del año 2004 más o menos, yo creo que ya tenía dibujadas tal vez alrededor de unas 250 páginas. Y ahí fue donde me puse a pensar, bueno, yo voy a buscar un lugar, quizá haya una editorial que se interese en publicar este libro y ahí empecé. Afortunadamente con los buenos amigos de Magnaterra y Paolo Guinea y Gerardo Guinea. Fueron desde el principio muy accesibles, se interesaron y eso es lo que se convirtió en la primera edición de Kazuhiko Volumen uno. Ahora mismo retomé este proyecto el año pasado y por unas situaciones que afortunadamente me llevaron nuevamente a tomar el lápiz y ahí estamos ahorita. Estamos también por terminar el segundo volumen y ese es en síntesis. Creo que me extendí demasiado. No, buenísimo, súper. Y qué bueno que mencionaste esto del Kazuhiko bueno, siempre es el volumen uno, pero es la edición uno, le Sí, podríamos llamar, la que lanzaste con Magna Terra. ¿Y exacto. cómo fue esa experiencia de trabajar con una editorial en ese momento versus lanzar nuevamente el volumen uno ahora como autopublicado? Bueno, la experiencia realmente están siempre como toda situación, los pros y los contras. ¿Va? El pro era de que yo solo llevé mi manuscrito, ellas en mis páginas, tal como estaban las hechas, las hacía a lápiz, luego le metía tinta y así, y luego también trabajaba como en ese momento yo no tenía compu ni nada, entonces todo era a mano. ¿Va? Es como para hacer los degradados de los grises. Compraba marcadores de diferentes porcentajes de gris y así va haciendo la sombra, ¿verdad? Entonces, cada página estaba hecha 100% a mano. Entonces yo llevaba mis originales, los llevé ahí
y ellos se encargaron de escanearlos, de luego plano todo el trabajo ¿cómo se llama?, de edición, de luego también poner los textos, y en fin, porque yo el sitio tiene todos los textos a mano y ellos ya se encargaron de todo eso. Pues realmente ahí muy contento porque cuando lo aprobaron, pues como a los 2 meses me dijeron, mira, ya está y te libro al 100%, ¿va? Y yo no tenía que ponerse a pensar de derechos de autor, de que esto y lo otro, nada, solo lo único que en los dos sentidos, de publicar con una editorial y autopublicarse, yo creo que hay muchas ventajas de publicar en una editorial, porque como ellos ya están constituidos, ¿va? Ellos saben a dónde van a mandar tu libro. Hay cosas que para ellos pueden ser como sencillas, ¿va? Desde el armado del libro, el copyright, todo eso ellos lo manejan a la perfección, mientras que uno a la hora de publicar libro como tal tiene que pasar incluso a temas de maquetación y todo eso. Sí es un poco más complicado, también tienes que hacer una buena red de distribución. Entonces, sí, estar en una editorial es mucho más sencillo, mucho más libertad también de uno para dedicarse pleno a la producción de lo que estás haciendo, ¿va? Entonces, a dedicarte más al aspecto creativo. Entonces, yo creo que es bastante más holgado y un poco más eh, hay muchas situaciones a favor de uno estando en una editorial. Lo único es que también el pro de autopublicarse es que uno tiene también todo el control del material, ¿va? No vas a estar limitado más que por tu propia autocrítica, va a decir, no, esto no me gusta, voy a mejorar, en fin, pero de ahí tenés la libertad de expresarte como querés, ¿va? Entonces creo que también esa es una situación también que es positiva. Lo único es que sí es un sendero bien difícil de caminar o agarrar el libro y decir, bueno, ¿y ahora qué hago? Ya tengo todos mis dibujos. Sí, no es como pasar la imprenta nada más, sino que es bastante trabajo, pero a la vez también es muy satisfactorio y ir resolviendo todas esas etapas que como autopublicación conlleva. Buenísimo. ¿Y cómo fue por ejemplo, el trato al que llegaron con la editorial en ese entonces, digamos, en la versión antigua? ¿Fue como ellos te pagaron algo o era como por regalías o como qué trato fue al que llegaron como editorial y autor? Ajá, fíjate que en ese momento también tuve mucho, creo que ellos allá en Inglaterra siempre fueron muy abiertos, también ellos me piden muy poco, realmente yo solo llevé los manuscritos y el trato fue nada más que era el 10%, voy a sacar 500 copias y no me pagaron, sino que lo que me hicieron fue darme 50 libros, ¿no? Entonces, así con eso, digamos, me pagaron. Y entonces yo lo que hacía es que los vendía por mi cuenta, ¿va? Por eso hablaba de que a los lugares donde ellos no habían llevado libros, yo llevé, entonces ahí fue también con mis conocidos, ¿va? Otras personas que también me iba topando por ahí. Entonces era como, ese fue más o menos el trato, pero yo creo que en ese momento, yo creo que uno estaba más contento de ver su trabajo así en papel y ver esas torrecitas así de libros, y ese era como el pago realmente de uno. Yo realmente ni discutí ni les dije, pero mire, ¿cómo se queda con las regalías? Nada, yo no, esa fue más que todo, sí, 10%, pero me lo dieron en libros, ¿va? Ah, buenísimo, qué interesante. Por eso es que tuviste que hacer tu movida de buscar tiendas y todo. Y me alegra Exacto, entonces sí. que justo la versión que yo compré fue en una tienda así refundida de la zona 9. Entonces me alegro que te lo compré a Ajá. ti y no Gracias. le de Buenísimo. Gra- Yo me Sí, recuerdo esa primera versión, pero ya fue hace tantos años que es un poco difusa. Y ahorita que leí la sí, nueva versión, que la compré sí. en Miau Miau, fue Ajá. como, no recuerdo si la historia era exactamente igual. Entonces te quería preguntar, ¿qué cambió y qué siguió igual de la del 2006 y la 2024 ahora?
24, creo que bueno, la esencia realmente es la misma historia como te comentaba, ¿va? Pero lo que sí cambié mucho fue, creo que en ese tiempo, con 20 y pico de años, entonces uno, como que yo decía, bueno, yo voy a contar la historia como yo la estoy imaginando, y si me entienden, bueno, y si no, no. Entonces yo creo que más o menos en ese sentido creo que sí cambié un poco, porque me puse a pensar, bueno, no puedo agregar sucesos posteriores si no los he explicado desde el principio, ¿va? Porque cuando uno se topa con una historia que de repente te dan argumentos ya a mediados, avanzada la historia, como que se siente muy forzado, ¿va? Entonces yo puse a pensar, ahí estoy fallando en la comunicación, ¿va? Entonces, mejor desde el principio voy a ir ahondando un poco más en los personajes. Yo creo que en ese sentido fue que sí difiere de la primera a la segunda versión, de que ya le puse un poquito más de atención a algunos detalles, más que todo, le agregué páginas para ir profundizando un poco más en la dinámica de los personajes, pero en sí la esencia sigue siendo la misma, ¿va? No varía mucho. Uno con el paso de los años te vas topando con otras situaciones que te van formando como persona. Yo creo que de todos modos eso también se va a ir reflejado en la historia, ¿va? Pero en esencia creo que sigo en lo mismo, porque era como una tesis que yo quería abordar en relación a que no todo es la lucha del bien contra el mal, porque realmente Kazuhiko de eso se trata, ¿va? No es los buenos contra los malos, sino que se trata de las decisiones que uno toma en la vida, y que estas decisiones traen consecuencias, y que no tiene que ver muchas veces con eso, ¿va? Uno se levanta en el día, planificas algo y quizás sale como lo pensaste, quizás no sale como lo pensaste, pero eso no está bien ni está mal, sino es una consecuencia. Entonces, más o menos en eso es lo que desde el principio tuve claro, y eso sería más que todo. En base a esto que contaste de que no es una historia que es como el bien contra el mal, justamente yo tuve esa percepción de que Kazuhiko es, pues ni siquiera es un antihéroe, ¿verdad? Es como, eh, yo lo sentí casi el villano, ¿verdad? Es como, wow, va a tener que recorrer un camino de redención bien fuerte, ¿verdad? Y me pareció muy interesante la historia. Y quería preguntarte justo cuáles son como tus influencias o cuáles son las historias que más te han marcado, ya sea de mangas o de animes, porque me imagino que eso es como lo que más te gusta, ya que tu cómic pues, es un manga porque se lee al revés, ¿verdad? Como Sí. la lectura tradicional japonesa. Entonces, contanos un poquito más de esas influencias y como qué historias son las que te mueven. Excelente, sí, fíjate, sí, yo siempre menciono a Candy Candy como mi primer experiencia con el anime, ¿no? Y hace unos días, hace un par de semanas, mi esposa y una de mis hijas me decían, pero ya deja de decir eso, me decían, porque es que Candy Candy es como que no, como que ellas veían la historia como muy fresa, ¿va? Entonces yo les decía, no, espérenme, les voy a contar cómo va Candy Candy. Y entonces ya que les empecé a contar todas las vicisitudes, ¿no? El drama que le pasó, y al final le dijeron, no, sí, ya le agarraron la onda, ¿va? De que más o menos eso es, ¿va? Yo tenía más o menos 4 años la primera vez que vi esa serie, y me recuerdo que esa fue la que más me marcó, porque en ese momento daban como muchas historias como cortas, ¿va? Que eran autoconclusivas, ¿va? Las series, sobre todo de Hanna-Barbera, por ejemplo, era muy así, ¿va? Sí sabíamos que había como personajes muy establecidos, pero no teníamos una historia en sí como tal, ¿va? Pero en cambio, yo me recuerdo que a veces en ese tiempo me echaba mis siestas, ¿va? Y cuando despertaba ya había pasado mi capítulo de Candy Candy, me ponía mal, ¿va? Pero porque yo quería saber qué pasó, en qué concluyó lo que estaba pasando ahí, yo quería saber, ¿va? Entonces, más o menos eso fue lo que me fue gustando mucho el anime, y realmente
Te soy honesto, yo la primera vez o cuando yo hice manga, lo hice porque yo sabía que existía el manga, pero nunca había tenido un manga en mis manos. Ya mucho, mucho tiempo más adelante, tal vez ya cuando yo ya empecé como a articular el manga como para decir, bueno, voy a agarrar las páginas o qué pongo, además de las páginas, tal vez hay un prólogo, qué sé yo, hay alguna forma de ya como libro. Y me recuerdo que tenía un vecino que este cuate que era el que siempre me pasaba series, y él fue el que primero que me prestó un manga que se llamaba La Ujina. Y entonces este fue el primero que vi, por eso si alguien ha visto un manga de Love Hina, va a ver que esa es la estructura realmente, de todas esas indicaciones que dicen en la última página, que si empiezas por este lado te vas a echar a perder la historia, y no sé, todo eso yo lo copié de ese manga porque fue el primer manga que tuve, pero y hasta la fecha solo tengo 4 mangas. Mi esposa el año pasado me compró los primeros 4 libros de mis primeros 4 mangas. Pero igual ahí los tengo, igual tengo series y tengo cosas, pero casi no miro, ¿va? Porque me gusta mucho más crear. Entonces, tal vez mis influencias pienso que pueden ser incluso también como parte de los videojuegos, porque me recuerdo mucho que me gustaba jugar un juego que se llamaba Samurai Shodown. Y lo que hacía yo es que me gustaba como imaginar qué pasaba con esos personajes, ¿verdad? No solo apachar botones, ¿verdad? Sino que me ponía a pensar, pero este personaje, ¿qué le habrá pasado? ¿Va? ¿Cómo llegó a ser esta clase de personajes, como lo que decías, ¿va? ¿Qué camino tuvo que seguir para que se pudiera convertir en esta persona, ¿va? Entonces, yo creo que sí, hay historias que me gustan mucho como Cowboy Bebop, por ejemplo, que no son forzosamente, ahí el héroe realmente no es que sea un héroe porque no está haciendo nada, nada, ni por la humanidad, ni por sí mismo, ni por nadie, solo va en aventuras. Creo que sí es como esa, también incluso también Ninja Scroll es otra película que me gusta mucho, es otra situación. Pues decías, tal vez sí, sí, ahorita que me estás diciendo eso también, como que yo me voy mucho por esa clase de historias, ¿verdad? Porque también ahí otra Samurai Champloo es otra cosa de que hay un montón de situaciones fortuitas que juntan a un grupo a 3 personajes y los llevan a un montón de situaciones que te dicen no están ni bien ni mal, solo son como pues o consecuencias una de otras, ¿verdad? Entonces, mucho eso me mueve, ¿va? Ese tipo de historias, ¿va? Recuerdo también que en un momento caí en mis manos alguna revista de videojuegos que al final aparecían algunas recomendaciones de mangas y aparecía Blade of the Immortal. Y yo decía, la gran, yo miraba esa portada y decía, ¿de qué tratará esa historia? ¿Va? Y había una chava así como que estaba caída, así, y había una sombra que iba por ella. Entonces yo decía, ¿pero qué estará pasando? Y creo que eso más me motivaba como a pensar, ¿va? ¿De qué se tratará? ¿Va? Incluso esos mangas ahora que me compraron del vagabundo, ¿va? Que yo también miro mucho, a veces en internet aparecen imágenes y es que esa línea de todos modos esa complejidad es a lo que al menos yo pues aspiro, aunque ahorita estoy demasiado lejos de eso todavía en cuanto a calidad gráfica, pero eso es a lo que uno espera, ¿va? Como llegar a transmitir tanto con unas líneas, y eso es tal vez lo que más me inspira. Sí, buenísimo. Y justamente las historias de Samurai tienen mucho ese recorrido psicológico del personaje, como el Lone Wolf en Cub, esta nueva de Hell's Paradise, también es como ese personaje que quizás no es virtuoso, no es un héroe per se, pero es un recorrido interesante psicológico, ¿verdad? Espero que pronto podamos ver el volumen 2 porque se quedó ahí emocionante y Sí. una batalla ahí no voy a dar spoilers, pero quería preguntarte, ¿cuándo tenés planeado lanzar el volumen 2? Y si tenés algún otro proyecto de manga o de cómic en camino. Sí, el volumen 2 ya está casi, ¿qué te digo? Un 98% terminado, ya estamos como prácticamente en el trabajo de maquetación, pero ya está tal vez una semana a 2 semanas y mucho para finalizar. Esto ya contando la revisión, va, y la edición.
Posterior a eso, son como 15 a 20 días en imprenta y luego ya tendríamos el libro. Eso estábamos ahora platicando también con Miu Miu, que es donde nosotros estamos ahora principalmente teniendo los libros, que quizá a mediados de diciembre tengamos ya, o a principios, a más tardar a mediados de diciembre, la presentación del segundo volumen, ¿va? Entonces, paralelo al manga como en sí, también yo quería hacer una pequeña, unos capítulos cortos, digamos, y de eso tenemos un personaje, hay un personaje en el primer volumen, que es una chava que se llama Eleanor. Ella, tenemos también en Webtoon, hicimos un capítulo, este sí es a color, ¿va? Porque como ahí no tenemos limitantes de tinta, ¿va? Porque creo que, no sé, pero yo tengo la idea de que imprimir a color creo que es mucho más caro que en blanco y negro, ¿va? Entonces, ahí tenemos, son que como unas 15 20 viñetas que describen un poco más de la historia de Eleanor. Entonces, también es un poco lo que estamos haciendo a la par también del manga, ¿va? Pero sí sería como ir poco a poco, ¿va? Afortunadamente, eh, en el momento que en 2006, que fue cuando publicó, ahí sí estaba solo yo, afortunadamente con la editorial, pero ahorita sí ya con mi familia, mi esposa es una pieza clave también en la organización, porque ella es la que se encarga de la edición y ella es como mi publicista, es la que siempre me está diciendo, mira, ahorita tenemos que hacer esto, lo otro, ya nos estamos quedando atrás, hagamos otras cosas. Entonces, y luego mis hijas también que ya se están sumando porque ellas también hacen alguna etapa ya de la tinta base aunque todo es digital, pero sí, ya están dentro del proceso, ¿va? Entonces eso también nos va ayudando, ¿va? Como algo, incluso tal vez no tiene tanto que ver con Kazuhiko, pero sí, fíjate que teníamos en Amazon una versión del Pop Book ilustrada para niños, ¿va? Eso es algo también que fue un proyecto que también ahorita que me viene a la mente como que yo creo que lo tengo algo abandonado, si no es que muy, muy abandonado. A veces me llegan notificaciones ahí de Amazon y yo creo que ya me sacaron de ahí, no sé, realmente está un poco, pero como ese sí era color, por eso creo que lo tuve un poco, lo tenemos un poco así en pausa porque creo que sí va a ser una inversión un poco más grande, ¿va? Qué buenísimo, genial. Voy a, igual, pásame todos esos como links y yo los voy a agregar a las notas del podcast, pero igual quería preguntarte en dónde te pueden encontrar las personas, tus links de Instagram, YouTube si tuvieras. Ahorita que mencionaste el Webtoon, no sabía que tenías Webtoon, así que cómo te encontramos en todas estas redes? Fíjate que yo creo que ahí sí yo creo que así como yo tengo los enlaces ahí porque como las que manejan la publicidad es mi esposa y mi hija más grande. Yo solo que sé que estamos como Kazuhiko GT o guión bajo o algo así. Para todo eso sí me pierdo, mano. Es otro mundo para mí. Ah, no hay problema. Entonces, no se olviden de checar las notas del podcast. Ahí van a estar los links de Carey. Y me encanta conocer que el cómic es realmente un esfuerzo de familia. Eso está súper, súper cool. Sí, Me llega un montón. Así que felicitaciones a tu familia también ahí que te apoya. Qué lindo eso. Y entonces solo finalmente quería realmente agradecerte por el tiempo de tomarte de platicar acá en el podcast. Realmente espero ahí el diciembre entonces para el lanzamiento del volumen 2 y ver qué pasa. No quiero spoilers de si se va a acabar ahorita el volumen 2 o si va a haber un 3 pero espero poder sí. leerlo pronto, man. Así que te agradezco mucho. No sé si quieres decir algo último antes de que despidamos la Eh, entrevista. sí, gracias, brother. Sí, yo creo que lo único que quiero decir es de que el otro día me topé algo que publicaste luego de Comic Con, que hablabas de que algún chavito llegó con vos y que decía, parece que tenía un código QR, una playera, algo así, que conoce mi cómic. Yo creo que Guate tiene mucho potencial
para generar una industria propia de cómic, del manga, de las artes gráficas en sí, las historias pictóricas. Estoy muy convencido de eso. Esfuerzos como ese que estás haciendo ahorita vos eh, son importantísimos, pero también son importantes esas iniciativas individuales, tal vez pequeñas, un poco más grandes. Realmente es muy valiente de parte de cualquier persona atreverse a llenar un papel con líneas, expresar algo, y también es valiente mostrárselo a los demás, porque no sabemos cuál va a ser la recepción, ¿va? No sabemos si hay personas que quizá puedan generar algún comentario negativo, pero también hay que comprender pues muchas situaciones de otras personas, pero también tenemos que saber que al mismo momento que estamos compartiendo algo propio, también vamos a tocar de una forma positiva a las demás, a otras personas. Entonces, lo único que digo es de que quiera dibujar, que lo haga, es cierto, ahorita mismo, yo personalmente te digo, yo no sé cuál sea tu situación, pero yo por lo menos no vivo exclusivamente de esta parte del manga, pero sí quisiera que en un momento exista una industria del manga o del anime o del cómic y que en un futuro sí, por ejemplo, mis hijas o mis nietos puedan vivir de, ese, de eso que les gusta hacer, pero es a través de serlo realmente una industria, no se puede de otra forma y todos podemos colaborar con esa situación. No importa qué tan pequeño, tan grande sea el esfuerzo, pero todo es valioso. Entonces, gracias nuevamente por este espacio, que así como dijimos, no sé qué pasó, eso son regalos de la vida, pero el otro día estaba escuchando, estaba viendo perdón, oyendo tu podcast y que hablabas de revista Taxi, de que habías, esa fue tu primera ventana y todo eso, pero no sé si ya sepa más de alguien ahí que yo también apliqué para 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 esa ventana, pero te escogieron a vos. Entonces, no sé qué ha pasado ahí, siempre hemos coincidido, creo igual ahorita, yo estaba ya dibujando, redibujando, porque el volumen, ahorita el volumen uno de Kazuhiko es como un remake, digamos, porque lo volví a dibujar todo desde cero, pero yo lo estaba dibujando, iba a hacer cuando vi apareció Jun Jun otra vez, ya así como capítulo uno, va. Entonces yo me puse a pensar, órale, va, que, que, que volvamos a coincidir, ¿va? Y ahora nuevamente aquí en tu podcast. Un honor nuevamente, Freud, y un agradecimiento muy profundo y esperamos que sigamos haciendo historia. Sí, buenísimo. Sí, justo eso, por eso te elegí a ti como el Gracias. primer invitado, porque es justamente como un poquito cuando yo contaba mi historia, yo crecí sin ninguna influencia local, ¿verdad? O sea, nunca vi un artista guatemalteco de cómic. Es como un poquito triste verlo en retrospectiva, pero justo cuando yo lancé Junjun Inuki fue como, conocí Carey, conocí el cómic de Kazuhiko, tengo que encontrar eso. Y fue como muy chilero ver que otras personas locales lo están haciendo. Y justo como lo que tú decís, ¿verdad? Es como un zeitgeist que como que nos junta a todos esa energía que está en el aire. Y yo siento que ahorita hay un montón de personas que están creando cómics. Y como tú decís, es muy importante que no suelten, ¿verdad? Que sigan, que sigan, que sigan. Ahorita realmente creo que ninguno estamos viviendo de esto, pero lo estamos haciendo porque si no lo hacemos no podemos vivir, ¿verdad? Es como ese sueño y ese como esfuerzo de algo que nos apasiona, ¿verdad? Entonces creo que estamos subiéndonos en una ola y creo que, como tú decís, bien lo dices, estamos construyendo esta industria, ¿verdad? Entonces, sabemos que antes de nosotros hubieron algunos intentos, pero ahorita que estamos todos juntos, no podemos soltar y todos juntos vamos a hacer que esto se levante. Realmente lo creo. Entonces, te agradezco mucho, Cari, tu tiempo y tu trabajo y a toda tu familia. Buenísimo. Gracias, mano. Entonces, muchas Excelente. gracias por estar acá. Excelente, Freud. Hasta la próxima. Chao, gracias.